Buenas noches, tengan todos, hermanos. Es bueno saber que usted está allí preparado para escuchar el estudio de la palabra de Dios que corresponde al día de hoy, a este miércoles. Deseamos bendiciones para usted y también para toda su familia, donde quiera que se encuentren. Deseamos que usted esté allí preparado con su Biblia para que pueda seguir con la vista estos versículos, cada tema y cada parte que vamos a llevarle a usted a su hogar. Esperando, Dios mediante, que para el próximo año nos permita estar haciendo los cultos presenciales, los cultos aquí en nuestro templo, como lo deseamos todos. Así que Dios mediante pronto será así. De momento tendremos que seguir haciendo estos cultos aquí virtuales y espero que cada uno de ustedes sea fiel en escuchar la palabra de Dios como cada semana. Así que continuamos con el Evangelio de Juan. Allí vamos a buscar Juan 3. Vamos a darle continuidad a este capítulo. Vamos a buscar allí Juan capítulo 3, los versos del 8 al 15. Donde está hablando el Señor Jesús. Juan 3, y vamos a leer los versos del 8 al 15. Así nos dice la palabra de Dios. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, tu presencia con nosotros este día y todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar al estudio de tu palabra. Gracias por todos los hermanos, las personas que están conectadas en este momento, Señor, en diferentes partes del mundo, en diferentes partes también de la ciudad, por los cuales te pedimos, Señor, que tú intervengas, les ayudes, les respaldes, le ilumines su mente y su corazón para que puedan comprender, para que puedan entender el mensaje de tu palabra, para que puedan, oh Dios, estudiar con vehemencia y, como dice tu palabra, escudriñar las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. Te pedimos, oh Dios, una vez más, que nos respaldes con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, hemos leído una porción de la palabra de allí de Juan. El pasado miércoles estuvimos hablando de Nicodemo. Empezamos a hablar de este hombre que es conocido por todos. Y conocemos el diálogo que tuvo allí con Jesús, donde primeramente Nicodemo reconocía que Jesús había venido de Dios. O sea, pero le reconocía como un profeta, le reconocía como un rabino, como un maestro. Pero en ese momento, en ese diálogo que tuvieron allí entre ellos, no pudo reconocerle como lo más importante. No pudo reconocerle como el Mesías prometido. Y digo en ese momento, ¿verdad? En ese momento no pudo reconocerle, porque más adelante en los capítulos posteriores de allí de Juan, del Evangelio de Juan, tenemos referencia de Nicodemo. Y esas referencias las podemos considerar para poder hacer una valoración y sacar la conclusión que Nicodemo creyó en Jesús como Mesías y como Salvador. Posteriormente, en otros estudios, veremos los versículos a los que me refiero. Y haciendo quizás un enlace entre el estudio de la semana pasada, el estudio anterior del miércoles anterior y este del día de hoy, vemos que en la última parte del pasado miércoles, la última parte que estudiamos, vimos a Jesús haciendo una aseveración importante. Él decía que el que no naciera
naciere del agua y del espíritu, o sea, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay algo interesante que estuve mirando y es con relación a una preposición. Por eso nuestro idioma español es tan rico y tan abundante en la gramática. Fíjense que dice, Jesús dijo, el que no naciera de agua, no del agua. Eso a pesar de que solamente hay una L como diferencia, pero sí existe una diferencia sustancial en la interpretación que podría tener este verso. Entonces, Jesús nos dice, el que no naciera de agua. Y recuerden que una de las interpretaciones que dábamos era que el agua es la misma palabra de Dios. Por lo tanto, si dijera Jesús, el que no naciera del agua, era más específico con relación a ese líquido. Pero está diciendo Jesús, fíjense, el que no naciere de agua. Y luego dice del espíritu, porque el espíritu sí es específico y es absoluto. Y es el mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Pero solamente un detalle para que cuando nosotros leamos la palabra de Dios no solamente le pasemos por encima, sino también que vayamos a esos detalles pequeños que a veces nos hacen reflexionar para poder, como les decía anteriormente, interpretar mejor las Sagradas Escrituras. Y luego también en el verso 7, el Señor allí habla, eso fue el capítulo anterior, o sea, el estudio anterior, en el verso 7 el Señor le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a la nueva naturaleza del creyente. Esa nueva naturaleza que le permite, o sea, que permite que el Espíritu Santo more en su vida. Y no solo esto, sino que lo capacita también para poder perseverar en la vida espiritual, para poder vencer la naturaleza pecaminosa. Y cuando hablaba de la palabra perseverar, estuve hablando también hace un tiempo de esa palabra. Y esa palabra tenemos que tenerla muy en cuenta, porque la perseverancia es la que tenemos que tener cada uno de nosotros diariamente en nuestras vidas para poder comportarnos y llegar, y no llegar quizás en esta vida, pero sí, como dice Pablo, buscando esa perfección que debemos ir intentando capacitarnos de ella cada día. Ahora, recordemos también lo que dijo el mismo Juan en su primera carta. En la primera carta de Juan, del mismo evangelista, pero en su primera carta, primera de Juan 3:9, nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algún día vamos a hablar de la diferencia entre el que practica el pecado y el que comete un pecado. Eso vamos a hablar un día, porque hay a veces ciertas discordancia con relación a este tema, pero vamos a, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, en algún momento vamos a hablar acerca de esto. Ahora vamos a leer, queridos hermanos, el verso 8 y del mismo tema que nos corresponde en esta tarde. Nos dice el verso 8 del capítulo 3. Está hablando Jesús y nos dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Bien, como les decía en el estudio anterior, el milagro del nuevo nacimiento es un misterio. Pero es un misterio que viene a ser revelado a través de algo que se llama fe. Una vez que nosotros depositamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces ese misterio del nuevo nacimiento, ese gran misterio, se revela no absolutamente, pero sí parcialmente en nuestras vidas. Porque si intentamos comprenderlo sería muy difícil, quizás para la mayoría de las personas. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en este versículo, de la misma manera que el viento sopla de donde quieres y lo escuchas, pero no lo sabes, no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, pues así mismo es el nuevo nacimiento, el cual trabaja, el cual opera a través del Espíritu Santo de una manera soberana, sin verlo específicamente, sin evidenciar visiblemente que está trabajando y que está operando en ese momento. Pero cuando ocurre esto, y las evidencias de una vida transformada dan testimonio de que tú has sido cambiado, bueno, pues esto es
realmente la verdadera transformación que existe en tu vida. Cuando tu vida es un ejemplo, cuando tu vida cambió, cuando los demás dicen, pues este era un borracho y ahora mira, se ha convertido en un evangelista. Cuando antes digan, pues era una persona agresiva y ahora es una persona pacífica. Cuando veían quizás en una persona que era una persona déspota y ahora es una persona humilde. O sea, el nuevo nacimiento y la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando tenemos la presencia de Cristo en nosotros, nuestra vida cambia. Y esa transformación externa y visible de lo que pasa en tu vida es lo que ha pasado primeramente por dentro, en tu corazón, porque esas son cosas que no se pueden ni se podrán nunca fingir sin que los demás lo sepan. La vida cristiana no es una vida de fingir. Y si usted, por ejemplo, algún día de su vida o alguien ha visto a otra persona intentando fingir la vida cristiana, rápidamente el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, porque yo he dicho que el mejor psicólogo que puede existir en el mundo, por supuesto, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos hace ver cosas. No estoy hablando de nada místico, ni nada sobrenatural, ni muchas cosas, pero hay algo que se llama discernimiento. Y no es el don del discernimiento, es el discernimiento que pone el Espíritu en nosotros para poder distinguir lo genuino de lo falso. Y aún así, muchas veces nosotros mismos somos engañados por muchas personas. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Si usted está en plena comunión con el Señor, va a ser muy difícil que le puedan engañar. Entonces, ¿cuándo nos pueden engañar? Bueno, pues cuando estamos viviendo una vida cristiana de una manera liviana. Una vida que no está comprometida totalmente con el Señor. Una vida como lo hizo, por ejemplo, el joven rico, que en vez de ponerse de rodillas, solamente hincó una rodilla. Y tenemos entonces una mitad dentro y una mitad fuera. Entonces, cuando llevamos una vida realmente comprometida con el Señor, hay muchas cosas entonces que el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra vista, un poco más allá, más larga de lo que realmente nosotros podemos percibir. Ahora, esa evidencia de la transformación que ocurre en tu vida se hace cuando una persona acepta a Jesús. Ahora, cuando Jesús hace esta explicación a Nicodemo, él sigue sin entender este mensaje. Y por esta razón le hace la pregunta allí en el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, y el 11 dice, de cierto te digo. Recuerden que cada vez que Jesús decía de cierto, es porque iba a decir algo importante. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjense, hermanos. Esto nos hace reflexionar también y comprender que la mucha sabiduría humana que una persona, que cualquier persona podría tener, no es suficiente ni lo será jamás para comprender los, podríamos decir, elementos espirituales principales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Recuerden que Nicodemo era fariseo, conocía la ley completamente, tenía un conocimiento amplio, un conocimiento vasto de los profetas, y aún así no lograba comprender con su mente humana estos temas espirituales, principalmente el concepto del nuevo nacimiento que Jesús le está diciendo en este momento. Ahora bien, el siguiente versículo, fíjense, nos lleva a entender que posiblemente habían varias personas en este lugar, o de lo contrario, quizás también Jesús estaba hablando en sentido general. No sabemos exactamente si con él habían muchas personas, pero lo que sí sabemos es que aunque muchas personas veían los milagros que Jesús hacía diariamente, aún así ni siquiera creían en él. Fíjense lo que dice el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si no entendían las cosas, imagínense que Jesús empezase a hablar acerca de su ascensión, acerca del cielo, acerca del Padre, acerca de los ángeles, acerca de la resurrección y cosas semejantes. Y aquí volvemos a ver que el problema principal de Nicodemo era que quería comprender las verdades espirituales, pero desde un punto de vista netamente humano, en vez de creerlas en su corazón. Pero aquí la ecuación, podríamos decir, ¿no? O sea, la ecuación para poder entender
todas estas cosas espirituales, lo primero que tenemos y debemos hacer, ¿qué es, queridos hermanos? Para poder creer estas cosas y entenderlas, lo primero que debemos y tenemos que hacer es creer en ellas de una manera sincera, sin tratar de razonar. El raciocinio es una cosa que muchas veces ha llevado a muchas personas a los problemas, sobre todo cuando se trata de cosas espirituales, cuando se trata de cosas celestiales. Las cosas de Dios no pueden comprenderse a través del razonamiento humano. Por esa razón, nosotros muchas veces tenemos tantas discrepancias con muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, con las corrientes filosóficas, como por ejemplo hay una que se llama gnosticismo, la hemos explicado aquí varias veces, que cree que todas las cosas se pueden comprender desde el punto de vista racional, del raciocinio, de la comprensión natural, y realmente no es así. Los que intenten razonar todas estas verdades espirituales jamás podrán entender estas verdades de la palabra de Dios. Porque, ¿qué pasa? Han intercambiado los conceptos. Primeramente debemos creer con nuestro corazón y luego a través de la fe llegaremos entonces a comprender las demás cosas. Recordemos que somos hijos de Dios, pero hijos de Dios por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Y eso lo dice Gálatas. En Gálatas 3:26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, somos hijos de Dios por esa fe que nosotros hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto, queridos hermanos? Bueno, pues quiere decir que únicamente a través de la fe opera el Espíritu Santo. Trabaja el Espíritu Santo, el cual realmente viene a nuestras vidas, ¿cómo? Realizando ese milagro del nuevo nacimiento y creando en nosotros esa nueva naturaleza y convirtiéndonos en hijos de Dios. Y las últimas palabras explicativas de nuestro Señor Jesús, allí en los versos 14 y 15, explica todavía mucho mejor este concepto de nacer de nuevo. Fíjense lo que dice los versos 14 y 15 de Juan 3, que son los últimos de esta sección. Nos dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí el Señor revela, podríamos decir que trae a la escena, recuerda, entre todos los acontecimientos del Antiguo Testamento, recuerda uno de ellos, y ese se encuentra en Números 21:9, donde dice, Números 21:9, será Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia, capítulo 21, verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso es lo que nos dice allí Números 21:9. O sea, esto evidentemente que está diciendo Jesús, esto es una analogía realmente sorprendente. ¿Por qué? Porque el pueblo que andaba con Moisés, bueno, pues jamás sospecharía, ni sospechó tampoco que esto se iba a relacionar directamente con el mismo Jesús. Y seguramente para Nicodemo, aquel hombre que estaba sentado allí escuchando las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, para Nicodemo estas cosas no eran ajenas a él. El tema de la serpiente de bronce no era algo que estaba fuera de lo que él realmente conocía. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos estaban muy bien familiarizados con estos hechos, con este acontecimiento. Y si buscamos e indagamos también allí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, si leemos el libro de los Reyes en el segundo libro de los Reyes, nos daremos cuenta que los israelitas conservaron esta serpiente, llegando incluso hasta el punto de idolatrarla, de la idolatría. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes 18:4. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Fíjense lo que dice ahora. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso
los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Allí en el segundo libro de Reyes, y todavía los hijos de Israel le quemaban incienso y adoraban esta imagen. Recordemos brevemente ahora lo que pasó allí en el desierto. Recuerden que por causa de la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto, una de las cosas que hizo Dios fue enviar serpientes. Y el pueblo realmente estaba muriendo. Muchas personas morían porque las serpientes, en primer lugar, no tenían recursos médicos para poder buscarle quizás algún antídoto. Quizás eran serpientes muy fulminantes, que aunque hubiesen tenido recursos médicos hubieran muerto de todas maneras. Estaban alejados también de todo tipo de civilización que existía. Y vemos que cuando está pasando esto, ¿qué hizo el pueblo? Pues clamó a Dios por misericordia. Y entonces el Señor ordenó a Moisés que construyera esa serpiente de bronce para que todos aquellos que fuesen mordidos, cuando miraran la serpiente, entonces vivieran. Hay algunas personas que relacionan esto con idolatría. El Señor jamás en la vida permitiría una idolatría ni cosa semejante. Esto simplemente es una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. La serpiente de bronce representa a Jesús. Y vemos porque Jesús, ¿por qué lo creemos de esa manera? Porque Jesús hace la comparación de que de la misma manera que antiguamente los israelitas en el desierto miraban a la serpiente y vivirían, también el Hijo del Hombre sería levantado en una cruz, en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree fuese salvado de todos sus pecados. Y esto me hace recordar la historia de Charles Spurgeon. Seguramente casi todos conocen a Charles Spurgeon. Fue un pastor eminente de ahí de Gran Bretaña. Le llamaban el príncipe de los predicadores. Él a la semana podría preparar hasta 8 sermones. Es tremendo porque como uno ve el tiempo y las cosas en la mayoría de las iglesias que he visto por aquí, los pastores muchas veces preparamos un sermón a la semana, varios estudios, pero generalmente nos presentamos una vez en un solo culto. Y es tremendo, es un poco difícil creer y pensar la dedicación que estas personas antiguamente tenían también para el Señor y para que su pueblo, para que el pueblo de Dios también conociera las verdades doctrinales que estaban en su palabra. Y Charles Spurgeon fue uno de los hombres que trabajó intensamente en sus mensajes, en sus libros, en sus escritos, llevando y guiando al pueblo de Dios por sendas de justicia, como dice también el Salmo 23. Ahora, Charles Spurgeon, creía, antes de convertirse en una personalidad, pudiéramos decir, pues él creía que por el hecho de provenir de una familia cristiana, por haber estudiado en un seminario, porque había estudiado en un seminario, y el hecho de asistir a alguna iglesia regularmente, esto lo convertía en un hijo de Dios. Sin embargo, él mismo cuenta que durante una tormenta que hubo, decidió ir a una iglesia pequeña que le quedaba allí en camino, y cuando estuvo allí, vio a un pequeño grupo de personas, de miembros en esa iglesia. Y dice él que recuerda que el pastor no había podido llegar debido a la tormenta que había en ese momento. Dice, pero él decidió verle, observarle de lejos. Y había un hombre que era el zapatero de allí del pueblo, que pasó al púlpito y allí con mucha dificultad abrió las Sagradas Escrituras en un texto de Isaías. En Isaías 45:22, él lo recuerda de esta manera. Y el hombre decía allí con sus pocas palabras, pero lleno de la presencia de Dios. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y a la vez, queridos hermanos, que este humilde hombre repetía una y otra vez, de acuerdo a lo que está diciendo en sus memorias Charles Spurgeon, el hombre decía, mírenlo a él, mírenlo a él. Eran las palabras que rechinaban constantemente en los oídos de Charles Spurgeon. Según cuenta él mismo, estas palabras tocaron su corazón
y comprendió que para poder alcanzar la salvación de su alma debía tener una relación personal con Cristo. Y desde ese momento, bueno, pues su vida fue totalmente diferente. Y eso es precisamente lo que este mundo necesita. Ver el sacrificio de Jesús con fe y recibir el milagro del nuevo nacimiento, aquel que inicialmente Nicodemo no comprendía. Pero ya el Señor se lo iba a hacer comprender más adelante. Así que, hermanos, hasta aquí el estudio correspondiente al día de hoy. Deseo que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, deseando que realmente hayan podido estudiar, hayan podido seguir el estudio, y espero que en su casa próximamente, en los siguientes versículos, vaya estudiando, vaya mirando, porque hay muchos elementos clave posteriormente. El próximo miércoles precisamente estaremos hablando y explicando lo que en el mundo evangélico se llama el Evangelio en miniatura. O sea, es un versículo que ustedes conocen y que recoge el propósito de Dios y la manera en que nosotros debemos responder, porque de ello depende dónde vamos a pasar la eternidad. Y específicamente, así mismo como usted lo ha pensado, pues vamos a hablar de Juan en el capítulo 3:16. Juan 3:16 es el versículo más conocido y es el versículo más buscado del mundo. Así que estaremos analizando este versículo. De este verso se pueden hacer muchísimos estudios, pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que seguir avanzando en nuestro estudio de Juan. Así que estaremos no cubriendo absolutamente todas las cosas, pero sí tratando de dar una explicación de este precioso texto que yo diría que básicamente es el centro de la Biblia. Como les decíamos anteriormente, es el Evangelio en miniatura, ¿verdad? Porque nos habla del propósito central y nos habla realmente de lo que nosotros debemos hacer para poder obtener la vida eterna. Que Dios les bendiga. Vamos a tener algunos anuncios. En primer lugar, recordar que el próximo domingo, este día 20, tendremos la participación de niños y de jóvenes, quienes nos van a deleitar con esta cantata tremenda de Navidad. Estaremos orando por esta participación también, por sus maestros también, y para que a través del mensaje cantado, el mensaje que nos van a traer cada uno de ellos, Dios toque en nuestros corazones, y no solamente los nuestros, sino también que toque los corazones de aquellas personas que todavía no han hecho una decisión por Cristo y seguramente van a participar y van a venir a ver a sus niños o a sus nietos o van a ser invitados por ustedes, porque recuerden, hermanos, aunque nosotros no lo anunciemos de forma regular, cada uno de nosotros debemos invitar a los amigos, los vecinos, los familiares que no conocen al Señor. Tenemos y debemos invitarlos domingo por domingo, día tras día. No importa que le digan que no. Hay tantos y tantos preciosos testimonios de personas que le han invitado muchas veces. Sin embargo, al final, cuando pasan algunos años, entonces esas personas se deciden porque Dios ha tocado su corazón, pues nosotros tenemos que perseverar y caemos nuevamente en esa palabra. Eso es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que practicar, la perseverancia. Y también la perseverancia en la invitación con humildad, con amor, con mansedumbre. Tenemos que hacerlo, seguir invitando a personas a que vengan también a escuchar la palabra de Dios, a conocernos, a ver cómo somos nosotros, a ver qué decimos, a ver qué doctrina practicamos. Dios puede tocar el corazón de muchas personas a través de ello, y usted es la vía para poder hacerlo. No piense en los demás, piense en usted. Usted y Dios, usted y esa persona. Entonces, porque muchas veces cuando nos referimos a nosotros y cuando decimos usted, nosotros pensamos entonces en los demás. No, pensemos en cada uno de nosotros de forma individual, porque cada uno de nosotros es portador de la palabra de Dios, y al ser un hijo de Dios somos también un testimonio andante, un testimonio viviente en este mundo. Recuerden que somos luz para las naciones, somos luz del mundo, y espero que la luz suya no sea una luz opaca. ¿No ha visto usted los carros esos y los quads y esos carritos que participan en carreras y que se alquilan y que van a campo atravesando charcos de fango, y que se le cae todo el fango y el lodo allí en las luces, y cuando usted quizás lo prende no alumbra lo que tiene que alumbrar? Bueno, pues no seamos así, de esa manera.
seamos como luces limpias, que nosotros seamos transparentes, que puedan ver lo que hay en nuestras vidas y que la luz de Cristo que irradia en nosotros hacia este mundo, que sea también de bendición para los demás. Por eso cuando digo que usted participe y usted invite, pues tenemos que hacerlo también un objetivo en nuestras vidas y tenemos que hacerlo un estilo de vida. Así que estaremos aquí este domingo. Los niños han estado ensayando de una manera intensa en estos últimos días debido al poco tiempo que ellos han tenido para poder practicar. Así, los ensayos realmente han sido también una bendición y esperamos que sea de beneficio para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Recordar también, queridos hermanos, orar por los enfermos de nuestra congregación. El hermano Israel Yush ya está aquí desde el lunes, lo trajimos el lunes al mediodía. Está bastante mejor, pero necesita de nuestras oraciones porque su hemoglobina no está bien, así que tenemos que orar por él. Debemos también orar por Sandy, el esposo de Zaida, el cual recuerden que tiene una afección, una dolencia que todavía no ha sido diagnosticada. Estaremos orando también por él. La hermana Vicky, estuve hablando con ella el domingo y hoy también, y me estuvo diciendo que mañana jueves estará sometida a una operación de la vista. Es una operación sencilla, pero debemos orar por ella para que todo marche de la mejor manera. Hay otros motivos de oración también, pero esos serán mencionados ya el próximo viernes. Así que, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, es mi deseo. Vamos a terminar cantando un himno. Al mundo paz nació Jesús. Les pude traer una pista, así que usted allí en su casa, espero que si se sabe este himno, si mal no recuerdo, me parece que es el número 76 en los himnarios bautistas. Así que si usted se acuerda de este precioso himno, pues cántelo junto con la pista esta que vamos a poner en este momento. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, ya tiene luz, y pasó Santa Grey, y pasó Santa Grey, y pasó Santa Grey. Mundo paz el Salvador, en tierra reinará, es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. El mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, corazón ya tiene luz, y pasó Santa Rey, y pasó Santa Rey, y pasó Santa Rey. Amén. Tenemos que anunciar al mundo que Jesús nació. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en este día. Gracias por tu intensa e inmensa bondad y misericordia para cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo que hemos pasado contigo. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque encontramos sentido en cada una de las palabras que en ella escritas están. Te damos gracias, Padre, por esas verdades, oh Dios, que tú has puesto en tu palabra y que has permitido que tu Espíritu Santo respalde nuestras vidas, Señor, para poder comprenderlas. Te pedimos que nos puedas seguir ayudando en nuestra meta de poder adquirir cada vez más el conocimiento de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, también que bendigas todas las actividades que tenemos en este próximo domingo y en estos próximos días. En primer lugar, te pedimos que bendigas el culto de este día 20, próximo domingo,
la cantata de los niños y de jóvenes. Te pedimos que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Bendice a los maestros, bendice a los niños, a los jóvenes, y permite que ellos puedan cantar para ti, que puedan cantar con el entendimiento y con el espíritu, como dice tu palabra también. Y ahora también te pedimos, Señor, por cada familia, que tú bendigas, oh Dios, cada hogar a donde está llegando tu palabra, que tú les puedas bendecir, oh Dios, con esa bendición espiritual que enriquece y con la bendición espiritual que no entristece, Señor. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos y que en esta época navideña podamos comprender, oh Dios, lo que tú quieres decir a nuestras vidas. Que podamos, oh Dios, ser capaces de poder distinguir, como dice tu palabra, las cosas buenas de las cosas que no son buenas. Que podamos distinguir y desplazar, oh Dios, el pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos correr firmemente hacia el trono de tu gracia, mirando la cruz, de la misma manera, oh Dios, que el pueblo israelita miraba allí a la serpiente del desierto, que nosotros podamos mirar a la cruz con la confianza que tú, oh Dios, nos sostienes, nos libras y nos salvas, y nos justificas y nos santificas delante del Padre. Te pedimos que nos despidas en paz y nos ayudes en todos los propósitos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes, donde estaremos trayendo la palabra de Dios también a sus hogares, y también al mismo tiempo estaremos dando una lista de los hermanos enfermos que tenemos en nuestra congregación, y también desde nuestros corazones estaremos expresando el agradecimiento también hacia nuestro Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.